Bien, 8:14 de la mañana, seguimos en vivo aquí como siempre en Hablando Claro a través de Santa Rosa Radio TV y ahora sí, como lo habíamos anunciado desde el inicio del programa, vamos de inmediato con este debate electoral Decide Perú. Bien, la intención, por supuesto, aquí del programa es presentar propuestas importantes, efectivas, eficaces por parte de los candidatos que quieren convertirse en autoridades a partir de julio del 2026. Así que arrancamos con este debate. Ya están aquí las dos personas que van a participar del mismo. Estamos ya con Juan Carlos Liendo, quien es candidato a diputado por Avanza País, y también con Carlos Tuse, quien es candidato a senador por País para Todos. Ambos, a través de sus respectivas carreras, se han dedicado al tema de la seguridad ciudadana o al análisis o al combate de la inseguridad ciudadana. También son reconocidos precisamente por toda esta situación, así que debido a ello, básicamente las preguntas o el tema que vamos a analizar en este debate se refiere precisamente a este tema que en este momento cobra mucha importancia. Es más, es uno de los temas que la ciudadanía en general la considera como uno de los más importantes. Va a ser un debate con 6 bloques, lo explicamos rapidito. El primer bloque, una pregunta de mi parte, los candidatos van a tener 3 minutos ambos para poder responderlo. Al segundo bloque, de la misma forma, una segunda pregunta, 3 minutos cada uno para responder la interrogante. El tercer bloque va a constar de una pregunta, pero de un ciudadano, a través de video. Y lo mismo también, esa pregunta para ambos, y ambos candidatos van a tener 3 minutos cada uno para poder responder esa interrogante del ciudadano. El cuarto bloque van a haber preguntas cruzadas entre los mismos candidatos, ¿no? Es decir, Juan Carlos Liendo le va a proponer una pregunta a Carlos Tuse y él va a responder, y viceversa. El quinto bloque, de las redes sociales, de nuestras redes sociales, vamos a escoger, la producción va a escoger una pregunta para ambos candidatos, y lo mismo, ambos candidatos van a tener 3 minutos para poder responderla. Y el sexto bloque es un mensaje final, es un tema libre, 1 minuto y medio cada uno para que pueda dar el mensaje final a toda la ciudadanía. Solo mencionarles que obviamente vamos a tener un cronómetro, va a salir ahí en pantalla, se va a ir en tiempo regresivo, en cuenta regresiva, estos 3 minutos o el minuto y medio final, y cuando se termine el tiempo va a sonar una campana y se va a desactivar el micrófono del candidato que esté con el uso de la palabra. Bien. En aras de la transparencia se hizo un sorteo también para ver quién comenzaba el debate, y lo ganó Carlos Tuse, ¿cierto? Así que Carlos Tuse va a comenzar el debate. Arrancamos entonces de inmediato, vamos con el primer bloque, la primera pregunta que se las planteo de inmediato. ¿Cómo frenar la ola de extorsiones y sicariato que existe actualmente y luchar contra las organizaciones criminales transnacionales? 3 minutos para el candidato Carlos Tuse. Gracias, Luis. Permíteme en primer lugar, por tu intermedio, saludar a tus seguidores y también saludar a Juan Carlos, un gran amigo, y yo saludo que hayan competidores de esa talla, porque la ciudadanía puede elegir mejor a sus autoridades. Sobre la pregunta que me indicas, permíteme decirte que el homicidio, ¿con qué se hace? Con arma de fuego. El sicariato, arma de fuego. La extorsión, arma de fuego. Y todo lo que nos genera zozobra es el arma de fuego. Entonces, el instrumento que tenemos que combatir en el mercado del crimen es erradicar radicalmente el arma de fuego ilegal para poder no reducir, pero sí minimizar los delitos. En nosotros ya tenemos un proyecto de ley que estamos diciendo que quien porte o conduzca un arma de fuego de procedencia ilegal, sea esta del mercado negro, sea esta sustraída de la Fuerza Armada o la Policía, explosivos o material relacionado, automáticamente está involucrado en un delito de tráfico ilícito de armas ilegales, y la condena es directa, mínimo 5 años de prisión efectiva. Con eso estamos reduciendo los delitos. La policía puede intervenir ahora con esa ley y puede lograr
enviar a la cárcel a los delincuentes. Vemos operativos que allanan búnkers y ninguno termina en la cárcel, sabiendo que estaban con arma de fuego. ¿Por qué? Porque las leyes al día de hoy son administrativas. Y es peor, y yo censuro que hace unos días el presidente Gerí ha sacado un decreto legislativo 1691, si no me equivoco, que diría que es un procrimen, una ley que favorece al crimen, porque textualmente dice que la persona que tenga un arma ilegal y quiera cometer un delito en flagrancia, cuasi flagrancia, será condenada. Entonces, si la policía la encuentra con arma ilegal y le dice, no, yo no pienso cometer ningún delito, entonces se convierte en un angelito. Estamos en ese nivel. Entonces, si no ponemos mano firme, definitivamente nos vamos a caer en esto. Las leyes tienen que ser radicales para poder controlar. Esa es una de las medidas que estamos nosotros imponiendo. Perfecto, bien, bien. Ahí está la primera respuesta entonces de Carlos Tuse. La misma pregunta le planteo en este caso a Juan Carlos Liendo. ¿Cómo frenar la ola de extorsiones y sicariato que existe actualmente y luchar contra las organizaciones criminales transnacionales? Señor Liendo, bienvenido. Hola Lucho y Carlos, también siempre un gusto de compartir contigo y debatir sobre puntos de vista comunes, ¿cierto? Muy bien. La ciudadanía, las personas deben comprender que el problema que está viviendo el Perú va más allá del simple sicariato o extorsión. O sea, eso se tiene que corregir inmediato, pero es un problema complicado y muy urgente de atender, que está conectado con otros problemas, como los problemas políticos, como los problemas en el Poder Judicial. Entonces, dentro de Avanza País está bien claro que estamos sufriendo la ola de violencia más grande de nuestra historia y hay que tomar medidas coherentes y adecuadas. En primer lugar, para enfrentar esta ola del crimen, hay que enfrentarlo desde el nivel de la seguridad nacional. El crimen, la violencia, ha sobrepasado todos los elementos que tiene el Estado peruano para combatirlo en forma normal. Ha sobrepasado a la policía, no funciona, Ministerio Público, Poder Judicial, ha sobrepasado al Congreso, ha sobrepasado a la Presidencia de la República. Es un caos total. Tan grande es el desorden que la única forma de solucionarlo es desde el nivel de la seguridad nacional, con dos medidas muy grandes y estratégicas para iniciar, y de ahí vienen todas las acciones. Desde el primer día, un shock de seguridad y simultáneamente la transformación integral de la policía, porque así como está, no funciona. No, en estos dos aspectos, ese shock de seguridad exige 5 medidas estratégicas bien claras para empezar a hacer las acciones. Primero, detenciones masivas, porque este problema se ha desbordado, con penas agravadas. Jueces y fiscales civiles sin rostro, a muchos no les gusta este tema, para protegerlos a ellos y a sus familias. ¿Sí? Juicios sumarios y cárceles temporales tipo prisionero de guerra, que lo construye la ingeniería militar muy rápido, en 15 días, para facilitar que el hacinamiento de las cárceles no siga creciendo. Sobre estas medidas, en un plazo temporal de 6 a 9 meses, para crear este shock de seguridad y el espacio de tiempo para que la ciudadanía recupere el principio de autoridad en el Estado y el gobierno, un gobierno nuevo, responsable, como el de Avanza País, haga reformas estructurales en el Ministerio del Interior, en la Policía, en el Ministerio Público, Sistema de Justicia, Sistema Penitenciario y Sistema de Inteligencia Nacional. Porque la situación es más que grave y compleja, requiere medidas constitucionales de excepción en forma temporal, de 6 a 9 meses. De estos 6 a 9 meses y este shock de seguridad, 2 años para reordenar toda la seguridad con una serie de mecanismos y acciones de reforma y de lucha contundente. Y por último, 2 años más para consolidar los cambios realizados. Se necesitan 5 años para enfrentar este fenómeno criminal. Perfecto, bueno, justo a tiempo, muy bien. Bien, cerramos el primer bloque, vamos con el segundo bloque de inmediato aquí en este debate de Sigue Perú a través de Hablando Claro en Santa Rosa Radio TV. A la gente que se sigue conectando a través de las redes sociales, sigan planteando sus preguntas porque una de ellas se las vamos a proponer aquí precisamente en vivo y en directo a ambos candidatos. A ver, iniciamos el segundo bloque con la siguiente pregunta. ¿Cómo luchar eficazmente contra la corrupción en la Policía Nacional y otras instituciones que forman parte del sistema de justicia?
3 minutos para Carlos Tuce. Yo, durante mis 30 años de la vida profesional, he luchado contra el crimen en la calle y no detrás de un escritorio. Eso me da autoridad para poder decir los cambios que se requieren. Yo vengo a blindar a la Policía Nacional. Vengo a blindar porque la Policía Nacional es una institución profesional de buenos elementos que tiene actos de corrupción. También venimos a castigar eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Primero, restablecer el principio de autoridad de la policía. Hoy la policía está siendo vilipendiada, manoseada políticamente por todo el mundo, hace lo que quiere con la policía porque las leyes son permisivas, entonces han tenido injerencia sobre la institución. Restablecer el principio de autoridad primero es que toda persona que agreda, atente, ataque a un policía, sea con arma de fuego, con cualquier elemento contundente, de manera individual o colectiva, el policía puede hacer uso de su arma y reglamento, inclusive abatir a la persona que esté sin que asuma responsabilidad administrativa, civil o penal. Al día de hoy existe una espada de Damocles sobre todo policía y por eso que no va a encontrar un policía que use el arma. ¿Por qué? Porque la ley, el decreto legislativo 1186 establece 7 pasos previos obligatorios a un policía para que use el arma de fuego. 7 pasos. ¿Se imagina usted en un enfrentamiento, en una balacera, que el policía esté pensando quemar sus 7 pasos mientras que el delincuente le está disparando? Eso es inaudito. Entonces, lo que tenemos es que cambiar ese decreto legislativo, empoderar a la policía, a los buenos policías, a los policías profesionales. Entonces, simultáneamente, nosotros solicitamos la derogación y la modificación de la ley 3714, que es el sistema disciplinario. Yo he tenido la suerte de ser director del sistema disciplinario y me he visto imposibilitado de hacer lo que quisiera hacer. ¿Por qué? Porque esta ley es demasiado sumaria, demasiado pasiva y favorece a los autores. Hoy en día usted encuentra a un policía asaltando, asesinando y todo, y no le puede dar de baja. La ley no lo permite. Eso tiene que cambiar. Entonces, lo que tenemos es que tener una ley que ante estas situaciones de flagrancia, el policía debe ser expulsado, degradado y separado de la institución como se hacía antes. La disciplina, el principio de la disciplina es un valor jurídico tutelado que no lo podemos dejar de lado. En consecuencia, con estas dos situaciones firmes podemos restablecer este principio de la policía que es la que nos tutela y nos defiende a todos. Correcto. Bien, ahí está la participación de Carlos Tuce. Seguimos en este segundo bloque de Decide Perú y ahora la misma pregunta para Juan Carlos Liendo. ¿Cómo luchar eficazmente contra la corrupción en la Policía Nacional y otras instituciones que forman parte del sistema de justicia? La situación es dramática, tanto en la Policía Nacional como en el Ministerio Público, es dramática. Están totalmente desconfiguradas de su función y de sus alcances y sus capacidades. El Ministerio Público es un desastre, los juicios son eternos. Mira, ahora que tenemos computadora, los juicios se demoran más de que cuando hacías expedientes a máquina. O sea, es terrible, ¿no? Y el Poder Judicial con el Ministerio Público tienen que ir sincronizados con la policía. La situación de la policía es sumamente dramática también. Y no vamos a entrar en detalles. Toda la ciudadanía lo sabe y lo conoce. Todos los políticos que conozco, y todos, cuando se habla en privado y encerrado, dicen, tenemos que transformar, cambiar la policía. Y no lo quieren aceptar públicamente. Entonces yo acá digo muy claro, aparte de las reformas que hay que hacer en el Ministerio Público, necesarias, en el Poder Judicial, aparte de reconocer el sacrificado trabajo de todos los policías, que son los únicos que nos cuidan hoy, el policía de a pie, que está en la noche, en la madrugada, en las condiciones más complicadas, porque toda su gestión administrativa es un caos, la logística es un caos, la gestión institucional de manejo de personal es un caos, todo es un caos. ¿Sí? Aparte de la corrupción, que muy bien lo ha mencionado Carlos, y aparte que están infiltrados por las bandas criminales, eso es totalmente conocido. La única salida que existe es la transformación total de la policía. Ya en Avanza País, esto también es un clamor dentro de la misma policía. Desde hace más de 2 años vengo trabajando en el Congreso, voy a asistir a algunas comisiones, para reactivar lo que era la PIP en una policía criminal. Ya está ese proyecto de ley de modificación constitucional. También crear la Guardia Nacional para todo lo que son crímenes y delitos en la dimensión de prevención. Eso también ya está en
en los planes de Avanza País, y todo trabajado con un equipo profesional de policía muy competente. Entonces, se requiere una transformación para recuperar los principios, los valores, la ética de la vocación policial, de una policía al servicio de la ciudadanía. Y la única forma de hacerlo es transformando en instituciones sólidas, competentes, con su propio plan de carrera vocacional, separados, policía de investigación criminal, policía de tipo Guardia Nacional y una policía ciudadana de la ciudad de Lima. Como senador de Lima, Lima, que es una ciudad de 30 millones de habitantes, necesita una policía como la policía de Buenos Aires, la de Río de Janeiro, la de Barcelona, la de Madrid, la de Roma, la de Nueva York, la de Los Ángeles. Una policía de carácter civil, sin grado militar, dedicado exclusivamente a la seguridad de los vecinos, para ver delitos, crímenes menores, que es la base de la seguridad ciudadana. Porque esa es la primera barrera para enfrentar el crimen. Lima necesita una policía de la ciudad, una policía local. Y todos estos cambios se van a hacer solamente al margen de la Constitución, sobre la Constitución y las leyes. Eso es indispensable. Perfecto, bien, gracias a Juan Carlos Liendo también, y de esa forma cerramos este segundo bloque. Vamos de inmediato con el tercer bloque, 8:30 de la mañana, estamos en vivo y en directo aquí en Hablando Claro, con este debate electoral Decide Perú, y hablando sobre todo del tema de la inseguridad ciudadana. En este tercer bloque va a participar un ciudadano. Ha hecho una pregunta, una sola pregunta para ambos, y la vamos a mostrar de inmediato a través del siguiente video. Atención. Hola, mi nombre es Ismael Panizo y quería hacerle una pregunta a los candidatos. En toda esta ola de incertidumbre y extorsiones, mi pregunta es, ¿qué opinan ustedes de la pena de muerte y qué proponen ustedes para eliminar toda esta ola de crimen que está sucediendo? Ahí estaba la pregunta planteada. 3 minutos para Carlos. Mi candidato presidencial, Carlos Álvarez Loaiza, siempre lo ha manifestado. Él está a favor de la pena de muerte y nosotros somos consecuentes con esta posición, y permítanme aclarar ciertos temas, porque se dice que demanda demasiado tiempo, que nos salimos del sistema, pero vayamos a una cosa fundamental. Primero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está hecha para defender a las personas honestas. Sin embargo, como sistema a la fecha no funciona. Si no funciona un sistema para proteger a la ciudadanía, pues tenemos que desprendernos de ese sistema. Entonces, o cambia la Corte Interamericana o nosotros nos retiramos de la Corte Interamericana, porque la ciudadanía está desprotegida, el crimen avanza y nosotros no podemos hacer nada. Hasta tanto, nosotros estamos también pidiendo que se restituya en la pena de muerte, pero en su etapa legal, normal, que no hayan beneficios. El día de hoy la pena de muerte es hasta los 80 años. O sea, la cadena perpetua es hasta los 80 años. Entonces ya no es cadena perpetua. Entonces la gente inmediatamente sabe, tiene un horizonte y sabe que va a salir. No, las cadenas perpetuas deben ser como tal, permanentes, y quien cae en cadena perpetua debe entender que del penal solamente puede salir dentro de un cajón. Entonces, esas son lo que tenemos que hacer. La pena de muerte es factible y nosotros la estamos peticionando para casos de flagrancia donde no hay que hacer un proceso sumario. Le pongo un caso. A la señorita que le rociaron combustible y la quemaron viva, ¿usted cree que el autor va a poder rehabilitarse? Ese sicario que entró al colegio y mató al profesor delante de todos los alumnos, podríamos esperar sumario, porque dicen, no, que los procesos a veces se tergiversan o cambian. No, entonces hablamos solamente de casos específicos. La pena de muerte para casos de demasiada criminalidad y que sean ejemplos a la sociedad, porque no puede el delito venir a campear aquí y hacer lo que le viene en gana, ¿no? Porque las leyes son laxas y porque tenemos un Estado de Derecho pusilánime que ha dejado avanzar al crimen. Por eso nosotros sí estamos a favor de la pena. Bien, gracias a Carlos Tuce por la respuesta a este interrogante. Vamos a reiterar el video con la pregunta antes de la intervención de Juan Carlos Liendo.
Hola, mi nombre es Ismael Panizo y quería hacerle una pregunta a los candidatos. En toda esta ola de incertidumbre y extorsiones, mi pregunta es, ¿qué opinan ustedes de la pena de muerte y qué proponen ustedes para eliminar toda esta ola de crimen que está sucediendo? Bien, 3 minutos entonces para responder esta interrogante ciudadana para Juan Carlos Liendo. Bien, la pena de muerte no es un tema menor o sencillo de debatir o de poner sobre la mesa, es un tema altamente complejo. No, eso hay que tenerlo en cuenta. Si queremos ser una sociedad civilizada, el principio es proteger la vida, y para eso está la Constitución y las leyes, y para eso están las instituciones, ¿no? Pero cuando la política falla, cuando el sistema falla, cuando todo falla, cuando el Estado está débil, está plagado por la corrupción, cuando el crimen impera, las instituciones de defensa del Estado son incompetentes o débiles, entonces se tienen que tomar medidas extremas. Es indispensable tener en cuenta que la pena de muerte solo tiene racionalidad, y voy a dar ejemplos concretos, racionalidad con medidas extremas, y no se pueden usar como una herramienta de gestión, así como los estados de emergencia. ¿Sí? La pena de muerte en una sociedad que busca defenderse dentro de un marco legal claro y específico, dentro del Estado de Derecho como personas civilizadas, puede ser una acción válida de defensa a la sociedad, no de castigo, sino como defensa. Y eso está en proporción de la debilidad del Estado y de la impotencia que se tiene, en este caso, ante el incremento del crimen. En el Perú, ¿se requiere la pena de muerte? Sí, se requiere la pena de muerte con una racionalidad específica, y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, y para eso se necesitan modificar las leyes internas. Lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una piedra en el zapato, es un obstáculo tremendo por su ideología, ¿sí? Entonces, doy el ejemplo claro y concreto. Si abordamos el problema del crimen como un problema de seguridad nacional y defensa nacional, ¿no? La Constitución permite la pena de muerte por traición a la patria. Miren el ejemplo que voy a dar concreto, eso está claro. Entonces, un teniente del ejército, un sargento del ejército, que vende munición a un criminal, está traicionando a la patria, ¿sí? Un policía que alquila su arma dentro del marco de la seguridad nacional, que alquila su arma a una banda criminal, están traicionando a la patria. Los primeros que deberían ser sujetos a la pena de muerte son las autoridades y las personas responsables de darnos seguridad que traicionan su misión y se coluden con el crimen. Esos son los primeros que deben estar en la lista para la pena de muerte. Un teniente, capitán, mayor, soldado que vende munición, juicio, corte marcial, pena de muerte por traición a la patria. Que integran bandas criminales, miembros de la Fuerza Armada, miembros de la policía, traición a la patria y pena de muerte. Por ahí se debe empezar, ¿sí? Cabecillas, personas peligrosas y críticas, pena de muerte. Eso es lo que debe tener en cuenta la ciudadanía para debatir sobre ello. Bien, perfecto. Cerramos de esa forma entonces el tercer bloque. Vamos de inmediato con el cuarto bloque, donde los que se van a hacer las interrogantes o las preguntas son los propios candidatos, preguntas cruzadas. Y para respetar el orden, digamos, que se ha venido teniendo a raíz del sorteo, por favor, le pido, señor Liendo, que usted comience y le haga la pregunta concisa y directa, por favor, a Carlos Tuse, y luego Carlos Tuse va a tener 3 minutos para responder. Carlos, tú te presentas como senador por Lima. Así es. ¿Qué le puede, como senador por Lima, cómo puedes apoyar a los ciudadanos de Lima en tu posición de diputado para aliviar la seguridad ciudadana de los asesinatos, sicariatos, robos que crecen día a día? ¿Cómo harías? ¿Cuál sería tu función? Gracias, Juan Carlos. Nosotros, y efectivamente me presento por la región Lima, llevo la voz de Lima al Parlamento, porque lo que queremos es restablecer 3 variables importantísimas: la seguridad, el orden y la justicia. Eso es lo que está fallando al día de hoy. Entonces, ya lo hemos comprobado nosotros desde la calle, luchando contra el crimen de manera operativa. Y luego, por mi experiencia en Sucamec, también yo conozco el manejo del tema de las armas. Lo que falla es la parte normativa, la parte legislativa. Lamentablemente, en los últimos años hemos tenido
congresos que nos dan mucha vergüenza y han sacado muchísimas leyes en favor del crimen. Todo eso hay que erradicarlo, pero para poder tener un nuevo cuadro normativo se requiere de profesionales como tú, como yo, que con experiencia que hemos caminado el terreno y podemos desde esas variables, el conocimiento, la teoría y la experiencia, poder sacar nuevas leyes firmes que cambien esta estructura. No puede ser que estemos viviendo con leyes que impiden que la policía decomise los materiales de la minería ilegal. No puede ser que la policía intervenga, lo que tú decías, las detenciones masivas, las intervenga y no las puede incriminar porque la ley no permite, porque aquí no tenemos la penalización de la tentativa. Entonces, hay muchas normas que cubren y protegen a la delincuencia. ¿Por qué los delincuentes extranjeros vienen al país? Porque han encontrado aquí una panacea, una comodidad legal donde pueden hacer empresa delictiva. Eso es lo que hay que cambiar. ¿Cómo? Con las normas. Por eso que estamos proponiendo todos estos cambios. Y yo saludo cuando hablabas de la seguridad nacional, porque efectivamente al día de hoy hay un error mirar el crimen que estamos viviendo, mirarlo desde el sistema de seguridad ciudadana. Eso ha rebasado el sistema de seguridad ciudadana y estamos ahora en un sistema de seguridad nacional. Por lo tanto, los delitos, y comparto contigo, los delitos que afectan la soberanía nacional deben ser delitos contra el Estado, en consecuencia objetivos militares, y así debería atacarse. Entonces, es como nosotros desde el Congreso queremos hacer ese nuevo cuadro legislativo y darle las competencias a la Fuerza Armada en lo que corresponde, todo aquello que afecte la soberanía nacional del país. Perfecto, bien, ahora lo hacemos de viceversa. Carlos Tuse le plantea la pregunta a Juan Carlos Lien. Juan Carlos, tú eres un experto en inteligencia. Has sido director del sistema de inteligencia. Y lo que falla, todo el mundo dice lo que falla es la inteligencia, pero creo que es un error atomizar la inteligencia a que la comisaría tenga su equipo de inteligencia, a que el grupo Cobra tenga su equipo de inteligencia. ¿Cómo debería funcionar la inteligencia en el país? Gracias, Carlos. Y Carlos hace un poco la pregunta porque nos conocemos ya hace tiempo y nos relacionamos en términos profesionales de una manera muy positiva y sé a dónde va la pregunta de Carlos, ¿no? A ver, la función inteligencia de Estado ve los secretos de Estado, de nivel Estado, no del barrio. Ese es otro nivel. Los secretos del barrio son a nivel prevención para seguridad ciudadana. Los secretos de Estado es para asegurar el principio de autoridad, la soberanía, la integridad territorial, unas relaciones internacionales positivas y que no tengamos la catástrofe que estamos viviendo. Abordar la inteligencia para la lucha contra el crimen es importantísimo en dos variables: la inteligencia y la contrainteligencia. La inteligencia para detectar desde todas las organizaciones criminales que están fuera del país, más sus cadenas de influencia en el lavado de activos, las redes de corrupción política, las redes de corrupción en el Poder Judicial, las redes de corrupción en las fuerzas de seguridad. Ese es el nivel de inteligencia que se necesita y que nadie está mapeando. Y el nivel de contrainteligencia es la protección del Estado, ¿sí? La protección del Estado de todos aquellos agentes que los puedan corromper, que los puedan ideologizar y ser ineficaces frente a la lucha contra la seguridad. Proteger los datos reservados de las investigaciones criminales. Proteger que existan las barreras necesarias para que personas como el presidente no se reúnan, ¿no?, con funcionarios o con empresarios de dudosa dudosa presencia, ¿no? Que evitar que las autoridades se involucren y se inmiscuyan con asuntos criminales, que sean sujetos de corrupción. La inteligencia de Estado debe retomar su nivel, porque así se derrotó al terrorismo, ¿no? La inteligencia no en la calle, la inteligencia en los más altos niveles del Estado. Mientras no recuperemos la función de inteligencia de Estado, mientras no activemos la contrainteligencia para proteger al país, vamos a seguir sufriendo los embates del crimen.
Bien, gracias a Juan Carlos Lienda entonces por la respuesta a esta interrogante planteada por Carlos Tuse. Cerramos de esta forma el cuarto bloque, 8:44 de la mañana. Seguimos en vivo, por supuesto, aquí en Hablando Claro a través de este debate Decide Perú. Vamos con el quinto bloque y como lo habíamos anunciado en este caso también, los que tienen el protagonismo, los que van a participar en este caso son nuestros seguidores a través de las redes sociales, ¿no? La producción ha estado atenta desde muy temprano y ha escogido una pregunta precisamente de las varias que han hecho nuestros seguidores y se las va a plantear de inmediato a los candidatos. A ver, vamos con eso. Ahí está, pregunta de redes. Si al final de su mandato solo pudiera dejar una ley aprobada, ¿cuál sería y por qué? Gracias a Ricardo Rodríguez por participar con nosotros. Comienza Carlos Tuse, tiene 3 minutos. Creo que reducirlo a una sola ley sería muy escaso, ¿no? O la más importante, digamos, porque para interpretar definitivamente la ley más importante es la que acabe con la corrupción, ¿no? Teniendo unas normas específicas donde no haya lugar para preferir actos y condenar todo lo que sea corrupción. Tenemos en este momento al presidente Gerí haciendo cosas realmente cuestionables que podrían ser causales de su vacancia. Sin embargo, hay voces que dicen, no, pero ya vienen las elecciones, ya falta poco. Lo que estamos diciendo es que podemos soliviantar delitos, soliviantar crímenes, soliviantar faltas, infracciones. No, en un Estado de Derecho es lo que es justo, el orden, la seguridad y la justicia tiene que ser en su real dimensión. La equidad de darle a cada quien lo que le corresponde no debe fallar. Por lo tanto, la norma principal es que tenemos que tener una ley anticorrupción clara, definida y que nadie se escape de ese juzgamiento. Nosotros aquí tenemos presidentes censurados, detenidos, pero si miramos al final, más que por los delitos, ha sido por temas casi de carácter político. No se está persiguiendo el delito, porque vemos que hay una serie de facilidades. El Club de la Construcción, que ha tenido a los más grandes empresarios metidos en delito, ninguno está preso. Aquí hay un favoritismo y eso hace daño a la moral, a la salud del país. Por eso que la ciudadanía no confía pues en sus autoridades, no confía en las leyes. Tenemos el nivel de ausentismo en las elecciones. Por estas razones, necesitamos tener autoridades firmes, leyes claras y despolitizar las instituciones. Lo decía Juan Carlos sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial, politizados. La policía tiene injerencia política. No es posible ver que a un delincuente como este monstruo lo presenten como un artista de cine, lo lleven por un lado o por otro y los jóvenes pues lo ven con admiración. Los jóvenes dicen quiero ser como él. No, acá debíamos ser, por ejemplo, a miserables como este señor. ¿Por qué mandarlo a la base naval? No conozco, pero se dice que es una cárcel de 5 estrellas, que tiene todo, como es el penal de los presidentes, ¿no? Entonces, lo estamos premiando. ¿Ha visto el descaro con que ha salido ese delincuente con short y slaps para decir, pues estoy viviendo happy? Esas cosas tienen que cambiar. Bien, gracias a Carlos Tuse. Ahora reiteramos la pregunta en nuestras redes sociales, era si al final de su mandato solo pudiera dejar una ley aprobada, ¿cuál sería y por qué? De Ricardo Rodríguez. 3 minutos para Juan Carlos Lienda. La pregunta es muy importante porque la función de el diputado, en este caso quien habla, ¿no? En la Cámara de Diputados es donde se preparan las leyes. Uh-huh. Una función del diputado es preparar las leyes. Entonces uno tiene que entrar a la Cámara de Diputados más o menos con un proyecto de lo que debe hacer de acuerdo a las leyes, ¿no? Solamente precisar en la pregunta, no es mandato sino término de funciones, porque el diputado no manda. No tiene mando ni tiene comando, o sea, da leyes, pero la pregunta es muy importante. Entonces, a ver, son dos leyes generales que yo podría impulsar, que ya está estudiado, ¿no? Primero, y están relacionadas con la situación de inseguridad y crimen que vivimos. Vemos que hay una parálisis en la política. Mientras es un presidente,
que baila a toda máquina, pero no puede resolver un problema de seguridad. Ese es un tema concreto. ¿Y por qué no lo hace? En el Perú falta legislar sobre los procedimientos para la toma de decisiones de seguridad nacional. ¿A qué se obliga el presidente? Porque no están cumpliendo. ¿Sí? ¿Cómo es la consecuencia y las responsabilidades que se asumen en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de acuerdo a ley, con plazos y rendiciones de cuentas? Se necesita una ley que regule específicamente los procedimientos de toma de decisiones para la defensa nacional y que cada uno tenga su responsable. Esto será muy gracioso, pero es indispensable tener ese tipo de ley. Y esa no es la única, sino también hay varias importantes, y dentro de ellas, las más importantes es, y a donde apunta mi gestión en la Cámara de Diputados, es que haya una nueva ley de policía, en este caso la ley de la Guardia Nacional, la ley de la policía de investigación criminal, para que sea una policía científica, con los más altos estándares internacionales, ¿no? Con principios que asegure el funcionamiento de principios éticos, valores, asegure el valor de la vocación policial. Ley para la Guardia Nacional, ley para la policía de investigación criminal y una ley para la policía de la ciudad de Lima, que sea de modelo. Lima tiene el 30%, el 33% de la población del país, casi 12 millones de habitantes. Hay países que tienen menos habitantes que Lima. La seguridad en Lima requiere una policía exclusiva. Entonces, dentro de la Cámara de Diputados se van a hacer todas las acciones correspondientes para tener esa ley de una policía civil, sin grados militares, alejada de la política, para ver delitos y crímenes menores, que proteja exclusivamente al ciudadano, ¿no? En resumen, ¿no? La ley sobre seguridad nacional, la ley para la Guardia Nacional, la ley para la Policía de Investigaciones Criminales y la ley para la Policía de la Ciudad de Lima. Eso es lo que la función principal dentro de la Cámara de Diputados que voy a tener. Perfecto, gracias a Juan Carlos Liendo por esta respuesta, y vamos de inmediato entonces con el sexto y último bloque del debate Decide Perú, aquí en Hablando Claro en Santa Rosa Radio TV. Ambos van a tener 1 minuto 30 para su mensaje final. Arrancamos con Carlos Tuse, minuto 30. Nosotros desde el Centro de Altos Estudios Nacionales, donde tengo el honor de ser profesor del doctorado, hacemos investigaciones de la realidad nacional, de todas las situaciones, y es allí donde hemos decantado lo que se necesita, y efectivamente tenemos que priorizar todas las normativas sobre la seguridad humana, es proteger al ciudadano. Por otro lado, mirar toda estructura organizacional debe ser de cara a la protección del ciudadano. Es por eso que desde País para Todos nosotros tenemos un plan de gobierno que lleva a proteger a la ciudadanía, que lleva a cumplir con las 5 dimensiones. Entonces yo lo que hago es poner a disposición de la ciudadanía, decirle a los ciudadanos en Lima que necesito de su apoyo y de su voto para poder llevar la voz de Lima al Senado y hacer las leyes que se necesitan para recuperar la seguridad, el orden y la justicia que tanta falta nos está haciendo al día de hoy. Si la delincuencia campea en nuestra ciudad es porque no tenemos esas variables. Y yo tengo la experiencia y el conocimiento operativo, y ahora desde el Congreso lo podemos cambiar. Correcto, gracias a Carlos Tuse entonces por esta última intervención. Ahora mensaje final de Juan Carlos Liendo, 1 minuto y 30. Todos los peruanos somos protagonistas y somos testigos de la crítica situación de seguridad que vivimos día a día. Miles de acciones, miles de estados, cientos de acciones, decenas de estados de emergencia, discursos, fotografías, videos, inteligencia artificial, como herramientas para defender a la población del crimen, y todo falla. ¿Y por qué falla? Porque está fallando el sistema completo. Es necesario que la población tenga bien presente que el ejercicio del poder se utiliza para proteger a las personas, para procurar su bien, con prioridad a las personas más débiles, los pobres y los enfermos. Eso es lo que debe tener la ciudadanía bien en claro cuando se aproxima a por quién votar. Es importante que la población vote por personas serias, responsables. Es importante que la población entienda que en sus manos tiene un gran poder, el poder de su voto.
Por ello, tienen que votar por las personas y las propuestas que consideren más adecuadas para solucionar los problemas que vivimos los peruanos día a día. Por esa razón, es necesario que la población vote por un cambio a la fuerza. Vota por Avanza País, por un cambio a la fuerza, y por el político que mejor consideres que va a responder a todas tus expectativas. Bien, gracias a Juan Carlos Liendo también por esta última intervención. Cerramos entonces de esta forma nuestro debate electoral Decide Perú aquí en Hablando Claro, y las gracias reiteradas tanto a Carlos Tuse, candidato a senador por Lima para País para Todos con el número 3, y también a Juan Carlos Liendo, candidato a diputado por Lima también por Avanza País con el número 4. Bien, felicitaciones a ambos por el buen debate que han tenido aquí esta mañana con nosotros. Bien, y cumplimos con la hora también, así, exacto, todo cronometrado. Muy bien, excelente. Bien, cerramos el debate electoral Decide Perú y cerramos también esta edición de Hablando Claro, pero recuerde que puede ver la repetición del programa hoy a las 11 de la noche. Que tenga un excelente día, nos vemos mañana. Chao, chao, gracias.